Comienza la carrera electoral para las municipales del año que viene y en los últimos años vemos cómo la irrupción de nuevos partidos políticos han ido acabando con el histórico bipartidismo que teníamos en España y también dando cabida a otro tipo de mentalidades políticas y sociales menos arraigadas o representadas políticamente hablando. Es lo que ocurrió hace unos años con Ciudadanos y con Podemos, que se han convertido en partidos de peso en nuestro país. Ahora surgen otros nuevos que sorprenden por su ideario y que sin embargo están ganando adeptos en toda Europa y también en España. Es el caso de Vox, que tiene una ideología ultraderechista y que se expande por toda Europa. Vox gobierna hoy en 3 pueblos de España. Uno de ellos es Cardeñuela de Río Pico, una localidad de poco más de 100 habitantes, muy cerca de Burgos, donde gobernaron primero el PSOE, luego el PP. En Valladolid tenemos a los vecinos de Barruelo del Valle, que dieron su confianza a este hombre, un alcalde que precisamente se salió del PP y se metió a Vox. Y también otro tercer pueblo que está gobernado por Vox, que es Villaviciosa de Odón, en la Comunidad de Madrid. Vox fue la segunda fuerza más votada y después, mediante acuerdos, se convirtieron en los que mandaban precisamente en la localidad. Casi 2.000 votos, en este caso se llevó Villaviciosa de Odón. El caso también más peculiar que tenemos, por ejemplo, en España es Guadiana del Caudillo, en Badajoz, donde nadie votó a Vox, pero su alcalde, de nuevo, se vuelve a repetir la tónica, abandonó el PP y ahora milita en este partido. Así las cosas, hasta ahora han emergido partidos políticos de izquierdas o progresistas, pero vemos que hay una clara tendencia en el cambio de mentalidad social actualmente. Analizamos hoy esta irrupción y sobre todo después de ese acto multitudinario en el Palacio de Vistalegre que sirvió de presentación oficial de Vox en España. Otro de los temas que analizaremos será esa firma esta misma mañana entre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez para ese principio de acuerdo de los presupuestos generales del Estado. Incluye, por ejemplo, entre otras medidas, una subida del salario mínimo interprofesional hasta los 900 euros, supone un incremento de unos 164 euros. Incluye también una subida de las pensiones conforme al IPC previsto. Destaca también que se acuerda incrementar el 1% en el impuesto de patrimonio a las fortunas de más de 10 millones de euros y también la aplicación del tipo reducido en el IVA para los productos de higiene femenina, que pasarán del 10% al 4%. Enseguida entramos en más cuestiones y, por último, no nos olvidamos de Cataluña, ya que esta misma semana el PP exigía a Ciudadanos que presentara una moción de censura en Cataluña y Albert Rivera, sin embargo, la ha rechazado. Los independentistas perdieron su mayoría en el Parlamento esta semana. Bueno, pues saludamos a los contertulios de hoy. Saludamos a Mario Pulido, buenos días. Muy buenos días. Secretario de Relaciones Institucionales de Ciudadanos en Valladolid. Saludamos también a Julián Rodríguez Santiago del PSOE de Medina, bienvenido. Buenos días. Que por cierto, Julián, no se presenta a las elecciones municipales del año que viene. Bueno. Así que por lo menos puede opinar. Las cosas pueden cambiar, pero bueno, en principio no. Y Miguel Holguín, que es consejero de Ciudadanía de Podemos en Valladolid, bienvenido. Buenos días. Bueno, vamos a empezar, si os parece, por la ya casi podríamos decir eliminación del bipartidismo en España. Hemos visto como, por ejemplo, Vox, por cierto, que queríamos haber invitado al exalcalde de Rueda, que también era del PP. Ahora milita por Vox, pero por cuestiones personales no ha podido venir, pero sí nos dijo que si era posible entrar por teléfono y demás. De momento nos centramos con nuestros contertulios, así que les agradecemos. Realmente, bueno, queremos hablar un poco de la irrupción de nuevos partidos políticos, hasta ahora progresistas, caso de Ciudadanos, Podemos, de izquierdas, lo vamos a decir así. Pero tenemos ahora, por ejemplo, a Vox, que es completamente lo contrario. Estamos viendo cómo en Europa la ultraderecha está ganando terreno. Por aquí, Mario. Sí, bueno, yo creo que está claro que los tiempos del bipartidismo acabaron no esta semana, sino hace ya varios años. Los tiempos han cambiado, la sociedad ha cambiado, los problemas en una década son completamente diferentes y está claro que el panorama electoral ha cambiado por completo. Hace no muchos años teníamos un marco electoral con 2 partidos y ahora pues estamos en un marco electoral a 4, que no estamos tan alejados en el porcentaje de intención de voto según las encuestas. Entonces yo creo que efectivamente se ha producido un cambio. Veremos si ese cambio es a mejor o es un cambio a peor. Pero desde luego lo que yo creo es que volver al siglo XX, que parece ser la receta que últimamente se está escuchando en ciertos partidos, no creo que sea lo que necesita este país, porque precisamente en Europa, si han surgido este tipo de movimientos, ha sido por la incapacidad y el inmovilismo de estos viejos partidos europeos de dar una respuesta pues a los problemas de hoy, no los de hace 40 años, sino a los problemas que tiene la sociedad en el siglo XXI. Así que yo creo que ese es el principal problema o el análisis de por qué estamos donde estamos. Julián. Sí, efectivamente,
yo no diría el fin del bipartidismo. Sí que es verdad que han cambiado las tónicas. A partir de la crisis económica, pues bueno, pues la gente se lanzó a la calle, la gente demandaba otro tipo de políticas porque pensaban que la situación era culpa pues de que no se había hecho nada. Entonces, bueno, en la coyuntura actual sí que podemos hablar que el bipartidismo actualmente ha cambiado, no en España, en Europa, pero no sé si esto será algo que perdurará en el tiempo. Esto viene como consecuencia de una crisis económica. Yo creo que es bueno el que haya una pluralidad de partidos políticos, pero trae unas complicaciones que todavía no hemos sabido abordar, y es que la imposibilidad de muchos países de llegar a pactos ha provocado que ha habido situaciones de desgobierno o de inestabilidad en Italia, en España. Ha habido problemas para poner de acuerdo a todo el mundo para que esta situación nueva que con una normativa antigua o con una legislación antigua pues no somos capaces de afrontarla, y nos vemos en situaciones como ha habido que se han tenido que repetir elecciones y que ha habido unas situaciones que, bueno, pues tendremos a lo mejor que acostumbrarnos a ello. No sé si esto perdurará en el tiempo, porque la historia nos dice que ha habido modas y cambios, y este cambio yo creo que viene motivado principalmente por la crisis económica que tuvimos pues hace unos años, a partir del año 2007, 2006, esa crisis económica, pues la gente salió a la calle, la gente demandaba otro tipo de políticas, y al amparo de todo eso, bueno, pues vinieron la irrupción de partidos como Podemos o como Ciudadanos en ese momento, que traían otro tipo de planteamientos, no sé si totalmente diferentes, pero sí una alternativa más a lo que venía siendo el bipartidismo. ¿Que esto va a perdurar en el futuro? Pues sería jugar un poco a adivino. Hoy por hoy es lo que hay. Tenemos que demostrar a la ciudadanía que este sistema que elude el bipartidismo, pues somos capaces de dar soluciones, porque si no somos capaces de dar soluciones, el ciudadano puede ir al final al voto útil y decir, si no os ponéis de acuerdo, pues os voy a poner de acuerdo yo, y eso sí puede pasar. Por aquí, Miguel. Yo, en la primera acotación, no sé qué tal le habrá parecido al compañero de Ciudadanos que hayas definido a Ciudadanos como un partido de izquierda y progresista. Bueno, de centro. No lo he dicho, no. Yo he dicho de izquierdas. Por eso que es que... Muy bien, rectificado. Por si acaso. De centro. No, sobre todo por él, para que no le digan nada ni se sientan violentados. Evidentemente el bipartidismo ha terminado. En base, pues porque la política española estaba polarizada entre un partido muy conservador y un partido, en principio, más progresista. La ciudadanía, tarde o temprano, a la vista de los resultados, no se creyó que eso era suficiente. Podemos, por ejemplo, surgió en base a que la gente entendió que las políticas de izquierdas no se estaban desarrollando convenientemente desde el Partido Socialista. Ciudadanos, me imagino que surgió, ya como lo dijo antaño el presidente del Sabadell, porque ojalá hubiera un Podemos de derechas, y por eso surgió Ciudadanos. Evidentemente el bipartidismo ha terminado, y yo creo que ahora se ha superado esa fase de bipartidismo y se vuelve a una situación que la gente pensaba que había desaparecido, o la gente interesada había considerado que había desaparecido, que era bloques de izquierdas y bloques de derechas. Evidentemente, y sobre todo, tanto a nivel nacional y sobre todo yo creo que a nivel europeo nos estamos jugando muchas cosas, y es como una derecha extrema y una extrema derecha galopante en Europa va a obligar, que están haciendo coaliciones para presentarse a elecciones europeas, está obligando a retomar de nuevo derechas e izquierdas. Y evidentemente Podemos en ese sentido lo tiene muy claro. Podemos surgió para lo que surgió, Podemos surgió para desarrollar políticas sociales, Podemos surgió para desarrollar todo el legado que había dejado el movimiento 15M, y en eso estamos. Hoy se ha podido ver, luego me imagino que lo mencionaremos con el tema de los proyectos presupuestarios, hoy se ha evidenciado claramente unos proyectos presupuestarios de un partido socialista claramente influidos por una política de Podemos. Bueno, quiero recuperar lo del tema de Vox, porque la siguiente pregunta que les quiero hacer a nuestros contertulios es: ¿creen que la gente está cansada, el votante está cansado, como bien ha dicho antes Julián, ¿no? Voy a castigar con el voto útil? ¿Está cansada de que los políticos no se pongan de acuerdo en cuestiones, por ejemplo, como los presupuestos generales? Recuerdo que Vox llenó el Palacio de Vista Alegre con algo que era impensable, que un partido de ultraderecha recibiera tanto apoyo, pero es que, por ejemplo, una de las cosas que afianza
rechaza Vox o que tiene en su ideario es, por ejemplo, el cierre de fronteras, busca acabar con las autonomías, derogar la ley de violencia de género, dicen que discrimina a los hombres, está en contra del matrimonio homosexual, incluso está en contra de la exhumación de los restos de Franco. O sea que quiero hablar un poco también de ese apoyo a este tipo de partidos cuando luego realmente vemos que los que están, en este caso Podemos, quizá un poquito más ahí. Bueno, yo creo que lo que necesita este país, no, como decía antes, no es volver para atrás, volver al siglo XX y desandar lo andado. Yo creo que España lo que necesita es una nueva etapa, abrir una nueva etapa. Necesita un nuevo proyecto, desde luego un nuevo proyecto proeuropeo. Tenemos unas elecciones europeas el año que viene y ahí pues se van a ver como 3 escenarios. Por un lado, unos partidos que lo que buscan es pues romper todo lo que se ha construido hasta ahora, romper con la Unión Europea. Por otro lado, tenemos unos partidos que están como asentados en el inmovilismo muy cómodamente, que no quieren que nada cambie, que más bien es cada 5 años a ver si renovamos la confianza de los ciudadanos y nos mantenemos otros 5 años en el sillón. Y por otra parte, pues unos partidos, unos proyectos, como por ejemplo el de Macron en Francia o el que puede ser Ciudadanos en España, pues que lo que buscan es marcar la agenda política europea y plantear una serie de reformas que nos permitan avanzar en el proyecto europeo, porque no se puede dejar es que la crítica a la Unión Europea y a lo que no funciona en Europa se deja a quienes quieren romperla. Yo creo que los partidos que nos consideramos europeístas y que defendemos unos valores europeos, pues tenemos que ser quienes marquemos la agenda y quienes planteemos las reformas que sean necesarias pues para mejorar lo que no funciona y seguir avanzando en este proyecto. Julián. Bueno, yo el tema de Vox yo no lo mezclaría con lo que he dicho antes. La irrupción de partidos nuevos, de sensibilidades nuevas, que son totalmente respetables porque tienen millones de votantes y entonces tenemos que tener el respeto que merece tanto Podemos como Ciudadanos, que son formaciones que han tenido el apoyo del ciudadano y de muchos, de una parte importante del ciudadano. Y yo siempre he dicho, cuando surgieron estos partidos, que la culpa de que estos partidos hayan surgido posiblemente la hemos tenido los partidos tradicionales, porque a lo mejor ha habido una parte, un espacio que no hemos sabido abarcar, un espacio ideológico, un espacio de los votantes que no hemos sabido abarcar o que no se han hecho las cosas debidamente bien. Yo creo que es importante mirarse al ombligo. El tema de Vox yo creo que responde a otras cosas diferentes. El otro día Aznar lo dejó bastante claro. Esta gente ya estaba en su partido. Esta gente es una escisión del Partido Popular. No es que sea un partido nuevo, que haya surgido con una ideología nueva. Esto es una parte del electorado que siempre lo hemos dicho, que en el Partido Popular, que con tantos millones de votantes, pues había una parte muy importante que estaba totalmente girada a la ultraderecha. Desapareció en su día Fuerza Nueva, desaparecieron los partidos tipo Falange, pero esa gente tenía un acomodo dentro del electorado y ese acomodo estaba en el Partido Popular. Esto no es que sea un partido que digamos que ha salido del 15M o Ciudadanos que ha salido de la rebelión suya en Cataluña, sino que la defensa del españolismo. Esto ha salido, estos estaban ahí agazapados en este momento, pues por problemas en algunos casos internos, pues hay muchos de esta gente que está en Vox porque ha salido mal por el Partido Popular, porque no han visto cumplidas sus expectativas dentro del partido y han buscado un acomodo en un partido que surge ahí, como en esos pueblos que me has nombrado, que alcaldes que eran de un determinado partido, y dice, pues ahora voy a ir por las siglas de Vox, que si se presenta por independiente seguramente hubiera salido exactamente igual. Sí, porque muchos de ellos dicen que los vecinos, que al ser pueblos tan pequeños, que lo que votan es la persona, no el partido, pero luego cuando se enteran realmente de qué partido están votando, se quedan un poco asombrados. O sea, qué desconocimiento hasta de a quién se está votando, ¿no? ¿De qué partido se está votando? Es que yo cuando veo la ideología de este nuevo partido es para echarse a temblar. Es que esto es una vuelta a 50 años atrás, cosas que ya están superadas, porque hoy en día el discutir si aborto sí, aborto no, yo creo que es un tema está superado. Podemos discutir los términos de la normativa, pero en sí es un derecho que ya está reconocido, no solo en España, sino en cualquier país que puede considerarse menos avanzado del mundo. O temas como la repulsa hacia la inmigración, sino, olvidándonos de que España fue un país de migrantes en determinados años de los años 70 y gracias a ellos pues este país ha tirado para arriba. Y no nos olvidemos que la inmigración en la época de bonanza del ladrillo, si no llega a ser por los trabajadores extranjeros, no había habido gente para trabajar, que parece que somos muy desagradecidos y nos olvidamos del pasado, que nuestros antepasados fueron emigrantes. Cosas de no al multiculturalismo, estas políticas de
natalidad, que se quieren reforzar tipo al estilo de la época de Franco, que es una vuelta, me resulta bastante retrógrado todo lo que estoy escuchando. El tema de Europa, que es un avance, habrá que ver de qué forma Europa incide en la política española, pero este euroescepticismo que en algunos países de Europa ha calado, a mí me da mucho miedo que irrumpan este tipo de políticas. Sí que es verdad que en España parece ser que no ocurre como en el resto de Europa, donde en Francia, en Austria, en Suecia, en otros países, pues parece que este tipo de gente pues está captando el descontento de muchos votantes. En España, de momento, en las elecciones, las últimas que hubo, creo que tuvieron 47.000 votos y en las anteriores 56.000, o sea que han ido incluso retrocediendo. Vistalegre creo que estaban todos los que son, y cuando tú quieres, si somos pocos y queremos que vayamos todos, es fácil. Cuando somos millones es más complicado. Entonces ellos, en ese día de Vistalegre, yo creo que no es, espero que no, porque yo creo que sería una vuelta a algo que ya consideramos superado. Yo creo que después de la transición y ahora en el momento actual que estamos, esa vuelta al pasado, ese regreso al pasado, a mí me da mucho miedo y espero que en España no fructifique. Yo creo que España tenemos una mentalidad bastante más abierta, es un país que vive del turismo, un país que estamos en una zona, pues que hemos sido bastante tolerantes en este sentido y hemos avanzado y hemos evolucionado de una forma modélica. El volver atrás en este sentido, yo espero por lo que nos toca, que no vuelva así. Entonces, me está recordando incluso a la campaña que hizo Donald Trump, y todos tenemos el concepto claro de lo que significa Donald Trump como persona y como ideología. Pues espero que no caigamos en ese error. De todas maneras, el votante es sabio y sabrá reconocer o captar si se identifica con ese tipo de políticas. Yo espero, por el bien de España, que no. Miguel. Yo estoy totalmente de acuerdo con Julián en que tampoco debemos sorprendernos demasiado porque han estado siempre. Abascal, el portavoz o el líder, es un señor que concejal del Ayuntamiento de Llodio por el PP, luego Esperanza Aguirre le metió en la comunidad en una fundación sin ninguna actividad cobrando 80.000 euros, cuando se cerró esa fundación entonces ya formó Vox. Quiero decir, han estado siempre, la extrema derecha franquista ha estado siempre en este país, lo único es que estaba, bueno, pues oculta, resguardada en lo del paraguas del PP. Yo creo que el resurgir, no tanto el resurgir, sino la visibilización de Vox se debe mucho a los partidos de derecha y de centro derecha, bueno, o de derecha, lo dejamos en derechas, que hay en este momento en este país, tanto PP como Ciudadanos. El discurso que han estado haciendo peligroso, y se han visto los resultados, hablando sobre los millones de inmigrantes que estaban esperando para llegar a España, hablando de temas de inseguridad en las calles. Todo eso ha provocado que al final pues la gente son supervivientes natos porque sobrevivían desde después del franquismo, han aprovechado ese discurso para hacer bandera de ello y dar una vuelta de tuerca más al asunto. Yo creo que en esto son mucho más responsables los partidos de derechas que los partidos de centro o progresistas. El discurso que tienen evidentemente no va a calar en esta sociedad española del siglo XXI. Considerar que un discurso misógino, contrario al feminismo, contrario a las leyes de violencia de género puede calar en este país, creo que están totalmente equivocados. Discursos como la xenofobia o el miedo a lo extraño y a lo diverso, a lo extranjero. Hay datos del Eurobarómetro que dejan claramente manifiesto que en España no hay un problema de xenofobia. Somos el país de Europa que mejor ve la inmigración. Recurrir al término de la españolidad, España solo para los españoles, vamos a volver a hacer una España grande, pues es como decía Julián, es un trumpismo claro, que evidentemente cuando funciona en algún país de la ideología como es Estados Unidos, bueno, pues aquí estos supervivientes se creen que pueden agarrarse a eso, pero realmente hay que darles la importancia que tienen, que son 10.000 personas el otro día en Vistalegre, 50.000 en votos, un voto que además no tiene ningún asiento popular, porque si uno desmenuza un poquito los datos, la mayoría de sus votos o muchos de sus votantes son de las clases altas en barrios de Madrid, o sea que tampoco tiene una base popular como en el resto de Europa tienen los partidos de extrema derecha, y hay que darles el papel que tienen en este país. Se han visibilizado, yo creo que al enemigo siempre hay que tenerle visibilizados. Es mucho más fácil tener controlados o evidenciados este tipo de personajes que tenerles ocultos en el ala
extrema derecha del PP, y es preferible que den la cara. Yo creo que la gente en este país es suficientemente madura, tenemos una democracia lo suficientemente madura como para tener cualquier tipo de miedo hacia este personaje. Yo creo que es un discurso que es imposible que cale, que están ahí, que nunca han dejado de estar y que pretenden pues tutelar el resto de la democracia de este país. Por aquí, algo que añadir más, Mari, que tenemos tiempo. Bueno, yo simplemente decir que vivimos una democracia, es decir, no hay que tenerle miedo a la democracia, al final lo que suceda o pase en este país lo van a decidir los ciudadanos con su voto en el momento que el señor Sánchez se decida por fin a convocar unas elecciones. Entonces, partiendo de esa base, yo creo que algunos partidos están como más preocupados de ver lo que hace el otro partido que de mirarse hacia ellos y decir, oye, que estamos haciendo mal nosotros. Pero como decía antes, es que estos partidos surgen única y exclusivamente por la incapacidad de los partidos tradicionales que han gobernado este país de ofrecer soluciones, y al inmovilismo y a la incapacidad de solucionar los problemas que de verdad a la gente le importa. Puede ser la educación, puede ser el empleo. Esta mañana salió una noticia de que la provincia de Valladolid iba a perder 27.000 habitantes en los próximos 15 años. Pues a la gente lo que le preocupa es eso, no le importa que lo que opino dejemos de opinar unos partidos sobre otros partidos. Entonces, a partir de ahí yo creo que lo que importa es que cada partido, y en este caso Ciudadanos, desde luego, lo único que nos preocupa es ofrecer un proyecto que, como decía antes, es claramente europeísta, y que sea capaz de convencer a los ciudadanos de que es un proyecto de futuro para este país. Yo creo que es lo principal. Voy a ir cambiando de... Bueno, si no sé si quieres añadir algo más, voy a ir cambiando de tema. Una cosa que ha hecho el compañero de Ciudadanos, yo felicitarles por ese giro que han dado, porque en las elecciones europeas del 2009 fueron con una asociación de partidos eurófobos, euroescépticos, ultraconservadores católicos, llamado Libertas. Bueno, pues fue en el 2009, si no me equivoco mal. Bueno, pues en 9 años ahora se han convertido en europeístas. Enhorabuena, bienvenidos a la senda del europeísmo en la que ya estábamos nosotros, igual que el Partido Socialista. Bueno, voy a cambiar de tema, si les parece, porque esta mañana han rubricado el proyecto de presupuestos generales del Estado Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. No sé si han tenido tiempo nuestros contertulios de echar un vistazo a lo que finalmente se ha rubricado con ese salario mínimo de 900 euros, la bajada del IVA para los productos de higiene íntima de la mujer, y etcétera, etcétera. Así que empiezo por aquí, Mario. Bueno, de momento se sabe poco. Se sabe lo que han querido contar el señor Sánchez y el señor Iglesias. Pero sinceramente a mí me parece una cortina de humo que se han sacado de la manga el señor Sánchez y el señor Iglesias para tapar todos los problemas que tiene actualmente el equipo de gobierno. El señor Sánchez con sus problemas con la ministra de Justicia, su falta de apoyos y su inactividad con los problemas que hay en Cataluña, y ahora de repente pues han sacado de la manga un acuerdo de presupuestos que veremos el fondo. Es decir, de momento nos han pintado la parte bonita, pero yo creo que con esto lo único que hemos visto es que el señor Sánchez no tiene ningún problema en dejar la economía de este país en manos de Podemos, en manos de los nacionalistas o de quien haga falta, con tal de mantenerse en la Moncloa hasta el año 2020. No sé si los compañeros del Partido Socialista o de Podemos tienen más información, si es que tienen apoyos de los nacionalistas ya, y si la tienen, a mí me gustaría saber qué le han prometido los nacionalistas para sacar adelante esos presupuestos, porque si no, a día de hoy me parece una cortina de humo, y además creo que van totalmente en la línea contraria de lo que necesita este país. Julián. Hombre, yo creo que la cortina de humo es precisamente al revés. La cortina de humo es que todos estos temas que se han sacado, que si el máster estaba plagiado, que si todas estas declaraciones de la ministra, que al fin y al cabo nos hemos puesto un nivel de exigencia que a ver quién de nosotros que estamos en esta mesa, en una tertulia, después de comer, no hemos cortado un traje a alguien que conocemos. Yo no sé si a cualquiera de nosotros soportaríamos ese nivel de control. Pero ¿es realmente importante una conversación de hace 9 años? Pues bueno, podemos dar la importancia que queramos. Lo importante, y antes lo hemos dicho, es el abordar los problemas que tiene el ciudadano en el día a día. Estos presupuestos, que es esto, yo tengo la información básica, a la que puedes tener acceso Mario también, y mi compañero de Podemos. Yo la información que tengo es pues la que hemos dicho. Son una serie de políticas sociales que se llevaban prometiendo desde hace mucho tiempo, unas políticas sociales que no hablan ni de catalanismo, ni hablan de españolismo, ni hablan de problemas
problemas de los ciudadanos, que al final muchas veces las cortinas de humo las echamos con ese tipo de cosas y nos estamos olvidando del día a día de los ciudadanos, que es lo que realmente a los ciudadanos les importa. El ciudadano de a pie le importa que todos los meses tenga para pagar la hipoteca, para dar de comer a sus hijos, para vestido, para educación, que tengamos un acceso libre y gratuito a servicios básicos como la educación o como puede ser la sanidad, que las pensiones se revaloricen y no perdamos poder adquisitivo. Bueno, pues yo por lo que veo, eso es la sensibilidad. El salario mínimo creo que se fija en 900 euros, lo cual nos pone al nivel de otros países de Europa, y yo creo que es importante el que demos pasos a parecernos Europa, pero también en otras cosas, en derechos básicos que aquí yo creo que se reconocen, los subsidios para mayores de 52 años, el tema del copago sanitario. En fin, hay una serie de cuestiones que yo creo que nos preocupan a todos. Yo tengo a mis padres que son ya, los pobrecitos, están muy bien, pero están mayores, de 83 y 87 años, y a mí me preocupa que ellos tengan una vejez digna, porque ellos se lo han ganado trabajando durante muchos años, y yo quiero esos derechos también para nuestros hijos. Eso es algo que lo que tenemos que trabajar. Todo lo demás, yo creo que, Mario, que las cortinas de humo no es sacar el presupuesto. Ya veremos luego cómo se pacta, porque al final hemos dicho al principio que la política moderna es una política que elude del bipartidismo, por lo menos en estos momentos, pero que tenemos que llegar a tener la suficiente cintura para llegar a pactos. Tenemos que tener la suficiente cintura también para acoger las sensibilidades de otros partidos, que Podemos supongo que habrá tenido su intervención, pero tan importante es hacer la aportación, que la puede hacer Podemos, como por parte de quien recibe esa aportación, tener la cintura y la flexibilidad suficiente para adaptarlo dentro de su ideario. Yo siempre lo he dicho, yo aquí en el Ayuntamiento de Medina decían, es que escucháis, bueno, es que escuchar es importante, y acoger las sensibilidades de los otros y hacerlas como nuestras, yo creo que es algo que solo está al alcance de las personas muy inteligentes o de los grupos muy inteligentes. Pues yo creo que de eso se trata. Y se trata de llegar a acuerdos con el resto de grupos, si puede ser Ciudadanos, porque Ciudadanos, ¿por qué no puede apoyar este tipo de presupuestos? ¿Hay algo en lo que Ciudadanos esté en desacuerdo de lo que yo estoy diciendo aquí? Porque estamos hablando, ¿vais a pactar, vais a vender el alma diablo a los catalanes? Bueno, vamos a intentar pactar. Los catalanes, nos guste o no nos guste, son tan españoles como cualquiera de aquí, con unas peculiaridades por su región, como la tienen los asturianos, como la pueden tener los vascos o como pueden tener los andaluces. Pero son, que yo sepa, personas que participan en estos presupuestos, tanto en derechos como en obligaciones. Con lo cual, el pactar con los catalanes parece que estamos pactando con los pakistaníes o con los talibanes, no sé, es que me da esa sensación. Cuando hablamos de pactar con los catalanes parece que estamos intentando pactar con el diablo, que no, que estamos hablando de temas concretos de los ciudadanos. El pactar con los catalanes y con los vascos y con los andaluces y con los manchegos es importante. Y luego, por otra parte, es importante también el saber acoger las iniciativas de todo el mundo. Por eso, cuando hablamos de esto, que hacemos cierta demagogia en decir, bueno, se sacan los presupuestos, bueno, vamos a ver con quién pactan. Bueno, pues yo creo que el guante está echado, y los primeros que tendrían que decir, pues oye, este tipo de políticas nosotros también coincidimos con ellas, pues podría ser Ciudadanos perfectamente, y si tuviéramos un consenso del 100%, pues mucho mejor que del 51%, ¿no? Voy, Miguel. Sí. Bueno, es evidente, reacción de Ciudadanos al pacto de proyectos de presupuestos, cortina de humo. Sánchez quiere quedarse en la poltrona vendiendo a catalanes, a vascos. Reacciones del PP de esta mañana, por ejemplo, el señor Cosidó dice que en pocos años se pasará hambre como en Venezuela. No sé en qué país vive ni qué país cree que dejó cuando gobernaban, con tasas de pobreza, de exclusión social en España que rozan lo vergonzoso. La señora Montserrat, la mejor política social que se ha hecho en España es la del PP de Rajoy. El señor Maillo, en España gobierna la extrema izquierda. Evidentemente algo hemos hecho bien. Evidentemente algo hemos hecho bien, ya que tanto Ciudadanos como PP lo critican. Y es muy fácil de ver. Yo he cogido algunas notas. Público es público, porque por primera vez se ha presentado un documento de 50 páginas que está colgado en todos los medios digitales. Entonces, cualquiera que haya querido leerlo y enterarse de lo que se ha pactado, ahí está. El salario de los 900 euros, subida de las pensiones, el IPC, subida de las pensiones mínimas y no contributivas del 3%, medidas de racionalización del gasto, se aumenta en un 40%,
con respecto a los presupuestos del 2018 del señor Rajoy, se aumenta un 40% la financiación para la dependencia. Se vuelve a recuperar la cotización a la seguridad social de los familiares cuidadores de los dependientes. En vivienda, políticas de empleo, con un aumento del 38% con respecto a los presupuestos del 2018 para acceder a viviendas dignas. Se fija o se va a fijar un techo para las subidas del alquiler. En empleo se recupera el subsidio por desempleo para mayores de 52 años. ¿Por qué se opone el PP? ¿Por qué se opone Ciudadanos? Porque evidentemente lo que no se quiere es, lo dije en la última tertulia en la que tuve la suerte también de acudir, habrá que pelear por conseguir una mayoría suficiente en el Parlamento para aprobar estos presupuestos. Hay que aprobarlos porque un país no puede vivir sin presupuestos. Pero lo que es evidente es que se está hurtando a toda la gente que va a ser beneficiada con estas medidas, que al final va a ser todo el país, se les está hurtando de poder aprobar estos presupuestos porque ni siquiera se les da trámite en el Congreso con el bloqueo y la pinza que están haciendo PP y Ciudadanos. Los 5 millones de jubilados que van ahora ya en el 2019 se les va a quitar el copago sanitario, no van a poder si PP y Ciudadanos ni siquiera permiten que se pueda tramitar el proyecto de presupuestos generales en las Cortes. Alguien tendrá que dar explicaciones. Nosotros, yo creo que tanto el PSOE como Podemos hemos hecho un trabajo. Nadie se ha sacado de la manga porque yo no sé escribir tan rápido al ordenador, pero 50 folios con medidas, con presupuestos, tienen la memoria económica en cada una de las medidas que se van a tomar, no se saca de la noche a la mañana. Y alguien tendrá que explicar por qué estos presupuestos no son válidos para España. Ya ni siquiera si son válidos o no, sino por qué ni siquiera se puede hablar de estos presupuestos en el Congreso. Evidentemente no son los presupuestos que Podemos querría, me imagino que tampoco son los que querría el PSOE, pero sí que hemos sido capaces de, desde un espacio de confluencia de la izquierda, llevar a cabo unos presupuestos sociales, unos presupuestos que revierten muchas de las medidas que tomó el Partido Popular y que en muchas ocasiones han estado apoyados por el centro-derecha de Ciudadanos. Otro de los datos, se suprime la normativa que permitía el aumento de ratio de estudiantes en los colegios, el aumento obligatorio de las jornadas lectivas para los profesores, se va a reducir el tiempo en el que se puede sustituir una baja en profesores. Entonces, bueno, pues nosotros hemos hecho nuestro trabajo. No es suficiente porque, lógicamente, nos faltan a la mayoría en el Congreso nos faltan 20 votos para poder sacarles adelante. Pero es que ni siquiera PP y Ciudadanos con su pinza nos están dejando llevarles al Congreso. Es mucho mejor hablar eso, de volver al tema de Venezuela, de los vascos, de los catalanes, y mientras tanto, bueno, pues seguimos hablando de España, mañana es la fiesta de la hispanidad, mañana sacaremos banderas, pero esto es hacer España, presentar unos presupuestos creíbles, reales y consensuados. Eso sí que es España. Por aquí, Mario, contestamos. Me sorprende escuchar a Podemos y al Partido Socialista decir todo esto cuando los 2 años anteriores habían sido incapaces de ni siquiera abstenerse a unos presupuestos que evidentemente mejoraban la situación anterior y se evitaban más recortes en este país. Entonces sorprende que nos digan ahora esto cuando ellos ni siquiera se sentaron a la mesa para decir, oye, vamos a intentar buscar un término medio. Entonces, la verdad, lo que no han contado es cuántos impuestos va a subir el señor Sánchez, porque le hemos escuchado en los últimos meses decir hasta 8 impuestos nuevos. Se sube un 1% el impuesto del patrimonio a las rentas por encima de los 10 millones de euros. Entonces, por ejemplo. Pero vamos, que hay 50 páginas colgadas, firmadas, documentadas, donde se habla de todas las subidas y de bajadas, de lo que se va a hacer. O sea, que no hay nada oculto. Es más, nadie nos va a poder echar en cara, o al contrario, nos van a poder echar en cara que luego ese proyecto no lo podamos llevar a cabo. Pero tenemos un proyecto firmado, público y consensuado. A partir de ahí, bueno, pues déjenos conseguirlo. Si es tan fácil como eso, déjenos conseguir un presupuesto para este país y un presupuesto social y revertir muchas de las medidas que vosotros apoyasteis junto con el Partido Popular en los años de Rajoy. Bueno, vuelvo a lo mismo. Sorprende escucharles decir todo esto, porque es que han sido incapaces de llegar a ningún tipo de acuerdo con el Partido Socialista, por ejemplo, durante estos 2 años anteriores, que ni siquiera han querido sentarse a ver lo que le estamos proponiendo y decir, pues bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Entonces, ahora que intenten echar la pelota a los demás, cuando quienes han estado actuando de esta manera han sido ellos, pues parece como poco sorprendente. Como digo, a nosotros nos parece así de entrada, que habrá que ver el fondo, pero de entrada nos parece que va totalmente la línea contraria de lo que necesita este país. Este país no necesita más impuestos, los ciudadanos no necesitan más impuestos, porque ya sabemos quién va a terminar pagando todo esto, que son los españoles. Entonces,
Yo creo que estos presupuestos no son lo que necesitamos, van completamente en la línea contraria y habrá que ver el fondo. Se acaban de presentar, como dice el compañero de Podemos, es un documento amplio, entonces vamos a ver su desarrollo y hasta dónde pueden llegar. Veremos con quién, cómo y prometiendo qué pactan estos 50 millones de euros para sufragar los gastos de libros para la educación obligatoria en este país. Lógicamente es mucho más fácil o más cómodo o más, que también es loable, pero bueno, salir a recoger, como habéis salido, creo vosotros, a recoger material escolar, pero desde nosotros vamos más allá y convertimos eso en una política de Estado. Y se dota por primera vez en los presupuestos de 50 millones de euros. ¿Va a poder PP y Ciudadanos decir a los padres que se podrían aprovechar de estos 50 millones de euros que ese proyecto de presupuestos no se puede tramitar en el Congreso? Vuelvo a insistir, déjenos sacarles adelante. Yo creo que lo importante aquí en todo esto es quitarse la careta y saber de qué estamos hablando. Aquí hay unos presupuestos que yo a Mario seguro que le pregunto, ¿tú estarías de acuerdo con la subida al salario mínimo, con el subsidio para los mayores de 52 años, con que el impuesto de sociedades mínimo se ponga en 15%? Yo tengo una empresa, yo pago una empresa pequeñita, con mis 4 trabajadores todos indefinidos, pero pago un 25% de impuestos de sociedades. ¿Por qué estas grandes sociedades que facturan muchísimo más que yo, con mi empresa, que al final yo soy un empresario, pero trabajo más horas que ninguno, yo soy un empresario pequeño, al final es un trabajador que expone su capital. Pero estas empresas grandes que están cotizando al 5%, pues ¿por qué tienen que cotizar al 5%? Yo creo que hay que buscar un equilibrio social. Estoy convencido que a Mario le pregunto una por una de las medidas que aquí se han aprobado, copago sanitario, el tema de inversión en y más temas y todo este tipo de cosas, y seguro que estaría de acuerdo conmigo. El por qué, la razón de por qué Ciudadanos y Partido Popular ahora mismo pues boicotarían o no estarían por la labor de apoyar este tipo de presupuestos solo se debe, y por eso digo quitémonos la careta, a motivos electoralistas. Lo que se pretende es ahogar a un gobierno, que es verdad que es un gobierno que por la configuración es un gobierno que necesita de muchos pactos y necesita de mucho diálogo y de muchos acuerdos, pero lo que se pretende desde Ciudadanos y del Partido Popular, y yo creo que tenemos que ser francos y tenemos que ser claros, es ahogar a este gobierno, porque saben que sin un presupuesto un gobierno de este tipo estaría muy debilitado, no traería la suficiente estabilidad, realizaría unas políticas de prorrogar el presupuesto diferentes a las que lleva en su ideario y necesita de unos presupuestos para poder sacar adelante el proyecto. Si ahogamos a los presupuestos, ahogaremos al grupo gobierno, abocaremos a unas elecciones anticipadas y además lo que estamos haciendo es campaña electoral ya previamente, pues vendiendo ese bulo de que si vamos a pactar con los catalanes, que lo vamos a vender. Luego no sé si hablaremos del tema de los catalanes, pero yo creo que desde que se ha instaurado el diálogo en este tipo de cosas, lo que hemos conseguido, fíjate el efecto que se ha conseguido, que es que los catalanistas están divididos entre ellos. Cuando hemos fomentado el diálogo, hemos conseguido el efecto contrario. Cuando traíamos la crispación y el buscar el catalán como el enemigo de per se, lo que conseguíamos era que los catalanes se unieran, porque la gente a veces se une en la adversidad. Y cuando hemos traído el diálogo, la consecuencia, y ahí está, que están más fracturados que nunca, porque al final yo creo que todos tenemos que convivir, que todos tenemos que... Nadie piensa en que Cataluña se vaya a separar, esto fue un movimiento y nadie piensa que... Pero son tan españoles como nosotros. Entonces, en un momento determinado tenemos que tener la suficiente, no sé si diría habilidad, pero lo suficiente diálogo como para poder pactar, porque son políticas las que estamos hablando que yo creo que son demandadas por la sociedad. Yo creo que en este momento de la economía española, yo creo que lo que toca es este tipo de políticas. Y este tipo de políticas yo creo que es el que nos permitirá avanzar. Yo estoy convencido que estaríamos hablando Mario y yo, y si fuera de micrófono, y estaría de acuerdo totalmente con esto, porque yo capto las caras de la persona y Mario me parece buena gente. Y como buena gente, creo que estaría por la labor de todo esto. Lo que pasa, que lo que toca ahora, y yo lo entiendo también, es que en su partido decir que estos presupuestos no van a traer la crisis, la hambruna, como Venezuela, que no sé qué, los de izquierda. Esto no es política de izquierda. Mi padre no es
de izquierdas ni de derechas. Mi padre es un hombre de 87 años que trabajó de pastor de ovejas, ha trabajado durante 40 años y ahora tiene derecho a que si un día se le rompe una cadera, que se le pague la seguridad social, que no le cobren por los fármacos que compra, porque tenga una pensión digna que le permita pagar la luz y la calefacción y no pase frío. Eso es lo que se pretende con este tipo de... Y lo demás, sí que sumo, lo demás es hablar del sexo de los ángeles. Voy con Miguel, última intervención y pasamos al tema de Cataluña que va a dar todavía. Otra medida, porque yo creo que es uno de los adalid que ha tomado por bandera Ciudadanos, cuando yo creo que está en el sentido de todos los partidos políticos. Por ejemplo, se va a vincular en los autónomos la cuota a sus ingresos reales. ¿Cuántas veces no hemos oído a Albert Rivera hablar del tema de los autónomos, de las cuotas que se están pagando desproporcionadas? Ahí está. Muy importante. ¿Qué problema hay con eso? Lo que decía Julián, estamos en el electoralismo puro y duro. Ni siquiera se han publicado esta mañana, creo que a las 9 de la mañana. Las reacciones de Cosidó, de Montserrat, de Maillo, son de a los 5 minutos. Quiero decir, ¿alguien se ha leído estas 50 páginas donde están todas estas medidas recogidas? Evidentemente supongo que no, porque si no, vuelvo a insistir, vuelvo a hacer la misma pregunta al compañero de Ciudadanos, porque hoy el PP no está. ¿Cómo vais a decir a 5 millones de jubilados que van a dejar de pagar las medicinas que no van a tener esa opción? ¿Cómo les decís a las personas que cobran el salario mínimo interprofesional que no van a poder cobrar 900 euros? ¿Cómo le vais a poder decir al resto de la ciudadanía que no van a poder aprovecharse de estas medidas? Son medidas que necesita este país, medidas para solventar toda la debacle que se ha producido con la política liberal que ha habido del Partido Popular, apoyada por Ciudadanos, y bueno, pues seguir haciendo la pinza. Evidentemente yo creo que cuando uno intenta solo fines electoralistas, lo que consigue es todo lo contrario. Cuando la gente se tome la molestia de leer el documento y vean que muchas de sus reivindicaciones, no todas evidentemente, y vuelvo a insistir, Podemos hubiera ido más allá, pero los consensos son así. Cuando la gente de este país lea ese documento y lea que están recogidas ahí muchas de sus reivindicaciones, pues probablemente PP y Ciudadanos tendrán que explicar de alguna forma por qué esos presupuestos no se pueden llevar al Congreso. Voy con... Por contestarles. Sí, y ya también te pido muy lo del tema de Cataluña. Empecemos ya con Cataluña, para enhebrar. Nada, simplemente responder que parece que el Partido Socialista y Podemos a veces confunden los presupuestos con la carta a los Reyes Magos. Es decir, si se aumenta el gasto, Julián decía que es empresario, si aumentas el gasto de la empresa, el dinero tiene que entrar de algún sitio. Tienen una memoria económica de cada medida. Y está claro que la receta habitual de Podemos y el Partido Socialista ha sido meter la mano en el bolsillo de los ciudadanos. Entonces, veremos ese fondo y veremos si son unos presupuestos serios o la carta a los Reyes Magos. Y siguiendo con el tema de Cataluña... Yo me haré una puntualización nada más. Mira, la medida de subir el salario mínimo a 900 euros lleva un impacto económico, creo que son de 350 millones de euros al año. ¿Tú sabes lo que se nos ha ido en corrupción del señor Rato y compañía, de algunos de vuestros socios en esta cruzada contra... O los ERE en Andalucía también. Pero es que los ERE de Andalucía les han venido fenomenal a muchos. O sea, con los ERE de Andalucía está tapado... Mira, muchos del PSOE. Hay una estadística de la corrupción, eso está ahí, eso es el objetivo, de la corrupción. Ha habido un 90% que eran miembros del Partido Popular, un 5 o un 6% de los cuales nos avergonzamos del Partido Socialista y el resto de otros partidos. Lo cual quiere decir que la estadística está ahí, que en un partido tan amplio te salga algún garbanzo negro es posible. Pero fíjate, con ese 90% de la corrupción que ha traído el Partido Popular, del salario mínimo, eso es una parte ínfima. Eso es una parte ínfima de todo lo que está saliendo del caso Pokémon, del caso Púnica, del caso Gürtel, de las tarjetas Black, y todo eso. Eso es el chocolate del loro. Fíjate, y luego te diría otra cosa, que si una redistribución justa de la riqueza trae riqueza en sí. O sea, el cerrar en un negocio, tú tienes un bar, no te entra gente. Si tú optas por apagar la luz, las tapas ponerlas de ayer, al final te terminará entrando menos gente. Si conseguimos que el dinero fluya, que todo el mundo tenga poder adquisitivo, estoy convencido, y eso son políticas macroeconómicas, que subirá el consumo. O sea, que esos vaticinios negativos, es decir, como gastemos más, no vamos a arruinar. No, es que es gastar más para distribuir la riqueza y que al final pues fluya el consumo. Yo creo que al final lo que no puede ir el consumo a las mismas manos de siempre, a estos terratenientes y a estas personas que son los que dominan la economía, que dominan el 90%, un 5% de personas, pues al final las grandes capitales... Y yo insisto, tienen su memoria económica, quiero decir, lo que les hace creíbles, realizables y sobre todo sociales.
Y perdona, Mario, que te he interrumpido. Sí, y introducimos ya el tema de Cataluña, nos quedan 10 minutos, así que rápido. Muy bien, pues en Cataluña yo creo que al señor Sánchez ni está ni se le espera, por mucho que intenten ahora sacar pecho de lo que pasa ahora en el Parlamento de Cataluña. Es un problema que se ha cronificado, un año después del golpe, el golpe se ha cronificado. ¿Por qué digo esto? Pues la Constitución nos dice que el presidente de la Generalitat es quien se encarga de defender los derechos constitucionales de todos los catalanes. Y en vez de eso, pues tenemos como presidente de la Generalitat un señor que lo que hace es decir que hay que atacar al Estado y que jalea a los comandos secesionistas que llevan una semana provocando el caos en Barcelona. Entonces, pues estamos en esa situación. No se trata, el problema aquí ya principal es que estamos hablando de los derechos constitucionales de millones de catalanes. Y ahí el señor Sánchez pues se ha borrado. Julia. Yo creo, bueno, en primer lugar el PP se ha quedado solo pidiendo esto, porque ni siquiera su socio de Ciudadanos. Pero cuidado con estas invitaciones que os hacen, porque son dardos, en mi opinión, son dardos envenenados. Ahora estamos en un momento preelectoralista que estamos a ver quién llega más largo, a ver quién, no sé si se puede decir en audiencia infantil, quién mea más largo. Y entonces, bueno, pues estamos a ver quién es más español de todos. Os dicen, hay que promover una moción de censura ahora mismo que el Parlamento catalán está fracturado. Y decís, echáis números, y dicen, no, nosotros no nos lanzamos a una piscina que no tenga agua. Que al final es poneros a vosotros, porque al final la derecha, pues imagino que intentará aglutinar los votos y que no se nos escape nada de por ahí y ver quién es más español de todos. Puede hacer una competición a ver quién es más español. Nosotros somos de Valladolid, creo, o sea, que estamos dentro del mapa de España, somos españoles también, seamos del partido que seamos, ojo. Entonces, bueno, la verdad es que efectivamente el Parlamento catalán está fracturado en estos momentos, pero tenemos que pensar por qué está fracturado. Y yo lo decía antes en la anterior intervención, creo que todo este tema del diálogo que se ha traído, pues ha puesto en evidencia de que hay determinados partidos que quieren otro tipo de cosas aparte de eso y al final se han fracturado. Otro tipo de cosas, digo, me refiero a los problemas reales de los ciudadanos. Partidos de izquierdas que quieren otro tipo de problemas o cómo afrontar el tema catalán, y todo esto lo ha traído el diálogo, porque si traemos la confrontación, que era lo que vendría con una moción de censura, yo creo que una moción de censura en este momento lo que serviría es para volver a reavivar ese fuego independentista y para que haya una unión que en este momento yo creo que está fracturado porque están pensando si la táctica que se ha llevado es la acertada y si a lo mejor hay otras posibilidades, que no sea el secesionismo, sino que a lo mejor habrá que buscar eso. Somos una democracia muy joven, que la Constitución española se hizo en un tiempo récord y bueno, pues a lo mejor hay cosas que tenemos que intentar adaptarla a los tiempos. Pues aquello de las comunidades autónomas, pues a lo mejor vamos a ver qué competencias puede tener, porque está muy bien articulada España, pues a lo mejor vamos a ver de qué manera debe articularse, que también yo creo que no pasa nada por plantear alguna cuestión de este tipo. Llevamos 40 años, ¿no?, con la Constitución. Bueno, pues yo creo que una Constitución que se hizo en tiempo récord por gente muy preparada en un contexto económico y social determinado, pues a lo mejor hay que adaptarla a los tiempos actuales y no pasa nada por hablar de eso. Yo creo que eso no quiere decir que vayamos a vender a España al mejor postor. Creo que la línea a seguir es el diálogo, el buscar soluciones buenas para todos, porque al final Cataluña es una región con una peculiaridades propias como las puede tener otras regiones, pero forma parte de España y bueno, pues vamos a ver de qué manera se puede articular esto. La medida del PP es una medida claramente, la medida de forzaros a que presentéis una moción clara de cara a su electorado para que vean que ellos ven en Cataluña un problema real y lanzar una cortina de humo precisamente, fíjate, la coincidencia en el tiempo, porque las coincidencias, las cosas no ocurren porque sí. Hoy se sacan los presupuestos, unos presupuestos ante los cuales quedará retratado aquel que esté en contra con estas medidas, quedará totalmente retratado y lo que intentamos es lanzar una cortina de humo ayer precisamente para decir, cuidado que esto se van a vender a los catalanes, cuidado una moción de censura. Peor todavía, la moción de censura contra Rajoy, que era torticera, quitar el poder quitar la soberanía al pueblo que había votado, ahora de repente sí que vale para Torra, ahora sí que vale en Cataluña. El frentismo es lo que tiene y la derecha siempre ha buscado el frentismo. Mientras que nosotros llegamos a un consenso para hacer proyectos y unos presupuestos sociales, la derecha intenta volver a echar leña caliente o gasolina al fuego de Cataluña.
Cuando el Fuego de Cataluña ha sido en mucha medida promovido y alentado por ellos porque les interesaba políticamente, que un partido como el Partido Popular, residual, por no decir exiguo en Cataluña, tenga el valor de decir o de obligar a otro partido de derechas de su mismo espectro a decir que hay que hacer una moción de censura y que ellos le apoyan, pues con 4 diputados que creo que tienen escasos, bueno, pues es lo ridículo y lo electoralista de la medida. En Cataluña lo que hay que hacer es hablar y en Cataluña hay que hacer lo que se tenía que haber hecho desde el primer día. No tiene que haber miedo en este país a votar. Cualquier tipo de medida. Y una vez que votemos y sepamos cuánta gente quiere irse o cuánta gente quiere quedarse, nos sentaremos a hablar. Pero lo fundamental es que la gente pueda expresarse y evidentemente la libertad de expresión de la ciudadanía no se corta sacando a la policía ni a la Guardia Civil a la calle a dar mamporrazos. Entonces, es así de fácil. En Cataluña hay un problema estructural, un problema que viene desde la época autonómica y que ahora mismo hay que solucionar. Y la primera solución para Cataluña es rebajar el nivel. Tanto por una parte como por otra. Sabemos que en Cataluña los nacionalistas están empezando a dividirse y, lógicamente, tanto Torra como sus compañeros de viaje de Esquerra pues intentarán arrimar el ascua a su sardina, pero lo que hay que hacer es bajar el discurso, tanto aquí, en España, como en Cataluña, que sigue siendo España. Me quedan 3 minutos por si alguien quiere añadir algo más. Mario. Bueno, no hay nadie del Partido Popular aquí, pero bueno, me estaría bien decirle que si quiere quitar al señor Torra del gobierno de la Generalitat, lo único que tiene que hacer es aplicar el 155, porque desde luego motivos para aplicarlo los hay. De hecho, nunca ha dejado de haberlos. Nosotros fuimos el único partido que cuando Partido Popular y Partido Socialista decidieron levantar el 155, dijimos que había motivos sobrados para mantener ese 155. Entonces, que no saquen ahora lo de la moción de censura cuando la herramienta constitucional la tienen ahí y desde luego motivos de sobra ahí. Bueno, el 155, que no se nos olvide que el Partido Socialista, cuando había que aplicarlo en un momento de excepcionalidad, se aplicó, porque el 155 está pensado para esos momentos de excepcionalidad. No podemos recurrir a un artilugio legal para todo tipo de situaciones porque al final pierde efecto. Si tú a una rata le das, no sé si el símil es acertado o no, tú le das de comer el mismo veneno, al final el veneno deja de hacer efecto. Si la medida que tú adoptas, que es excepcional, la aplicas de continuo, esa medida excepcional deja de ser excepcional y entonces ya estamos hablando de otra cosa. Yo creo que tenemos que fijarnos en las consecuencias del diálogo, en las consecuencias de haber rebajado la crisis de acción, y las consecuencias prácticas son que dentro de las filas que eran más independentistas se han cuestionado de que ese es el camino a seguir. Y yo creo, y que nadie tenga miedo, que si Cataluña va a seguir perteneciendo a España durante mucho tiempo, y tenemos que ser lo suficientemente flexibles para adaptar las peculiaridades de cada región y de cada zona a la normativa general. Digo que a lo mejor todo esto pasa por, no sé si es una reforma de la Constitución o una reforma legal, de adaptar la Constitución y la distribución geográfica que se hizo en el año 78 a nuestros tiempos, porque los tiempos han cambiado. 78 no tiene nada que ver con 2018 y yo creo que eso es lo que tenemos que trabajar, pero sin crispación. El meter el 155 para cualquier tipo de situación como una amenaza de venganza o de vendetta por cualquier movimiento raro que pueda haber, yo creo que los resortes legales están funcionando. Hay gente pues que bueno, se está juzgándose en este momento, han adoptado una serie de medidas, veremos si son legales o no son legales, pero yo creo que para eso está la ley. Yo creo que el buscar una medida excepcional como algo normal, yo creo que sería el efecto contrario. Miguel, 30 segundos. Nada, 30 segundos solo. Yo creo, y sin arrogarme facultades de futurología, creo que mientras que mañana día 12, día de la Hispanidad, va a haber partidos que regalan banderas y que van a estar envueltos en banderas y en vez de hablar de España van a estar hablando de Venezuela y de cosas similares, nosotros vamos a estar mañana tratando de que catalanes, vascos, aprobemos unos presupuestos que son los mejores para este país. Y así se hace España, así sí, y así se defiende este país, no envolviéndose en una bandera. Gracias a los tres, a Mario, a Julián y a Miguel por estar con nosotros. Gracias a los tres. Feliz fin de semana y puente, porque mañana no tendremos programa, así que ya nos vemos el lunes. Adiós.